Buen día, apreciados hermanos. Una vez más estamos aquí en la presencia del Señor, dispuestos a iniciar un día más. Después de escuchar lo que Él quiera decirnos, lo que Él tenga para compartir hoy y escribirlo en nuestro corazón. Recuerden que siempre estamos diciendo que empezamos estos devocionales con un corazón abierto, dispuestos a que Dios escriba allí lo que Él quiera que nosotros tengamos hoy presente. Y también debemos tener un día con nuestro corazón abierto como si fuera un libro, para que todos los que están a nuestro alrededor puedan leer y puedan mirar lo que Dios está haciendo en nuestra vida cada día. Así que no es solamente un devocional, es acercarnos a escuchar la instrucción de Dios diariamente para poder tener una vida conforme a su voluntad y poder vivir para su gloria y su honra. Empezamos entonces hoy 16 de julio del año 2025 en oración y decimos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la tierra y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, a continuación entonces nos disponemos a entrar en la presencia de Dios, suplicando su perdón por todas nuestras faltas. Vamos a decir entonces la siguiente oración de penitencia. Se me perdió. Decimos así: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos apartado de tus caminos. Hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho. En nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Padre, gracias porque tú eres fiel, porque cada día estás en medio de tu pueblo, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque no hay un momento especial para acercarnos a tu presencia. Siempre estás allí en tu santuario, dispuesto para cada uno de nosotros en el momento en que lo necesitamos. Hoy vamos a iniciar este devocional, el segundo mensaje acerca de la pobreza. Ayer iniciamos con este tema, perdón, el tercero. Ayer continuamos con este tema y tenemos un texto áureo para la meditación de hoy. Vamos a estar en el libro de El Éxodo, en el capítulo 22, a partir del versículo 16. Dice leyes diversas. El Éxodo es el libro que narra el trasegar
de Israel hacia la tierra prometida a través del desierto. En esa experiencia, Israel recibió de parte de Dios una serie de instrucciones, las tablas de la ley y normas para la vida comunitaria. Bueno, vamos a leer entonces estas leyes diversas que entregó Dios a Israel. Dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios, que no sea el Señor, será destruido por completo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no los afligiréis. Si los afligiereis y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres de entre vosotros, no seréis usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para el cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le escucharé, porque yo soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echarás. Bueno, es un lenguaje bastante antiguo, escrito de una manera que el pueblo podía comprender en aquella época. Recordemos que estas traducciones tratan de sacar la idea del original hebreo y ponerla para nuestros días en un español moderno, tarea que para nada ha sido sencilla durante toda la historia de la Iglesia en estos 2000 años después de la muerte de Cristo. Se trata de textos muy antiguos, mucho antes de que Jesús naciera y llevara a cabo su ministerio entre nosotros. Pero si hacemos una lectura entre líneas de lo que acabamos de leer, prácticamente nos está hablando de justicia social. Nos está hablando, en primer lugar, de la moral. Nos está hablando del valor de la mujer. Nos está hablando acerca de que no es lícito para un hombre seducir a una niña, tomarla a la fuerza, como si se tratara de un objeto, no de una persona. Bueno, la dignidad de la mujer para el pensamiento de aquella época tenía un precio. Entonces era la costumbre de entre ellos pagar la dote por la doncella. No dejarás con vida a la hechicera. Está hablando de sacar de la sociedad nuestra todo tipo de hechicería, todo tipo de brujería, todo tipo de influencia maligna en términos de revelación diabólica, toda práctica del ocultismo, todo ese tipo de cosas que son fornicación espiritual. Por eso a continuación dice el texto, a cualquiera que se eche con un animal ciertamente se le dará muerte. El bestialismo era una aberración sexual que ya se conocía en aquella época. Hoy, desafortunadamente, todavía en Colombia, en ciertas regiones, encontramos que hasta hace muy poco, creo que ya no, pero hasta hace muy poco se practicaba esta costumbre, sí, esta forma de practicar sexo con las bestias. Todavía hay satanistas que tienen sexo con perros, tienen sexo con gatos,
cosas verdaderamente abominables. Así que está hablando de la pureza espiritual cuando nos dice que no dejemos con vida a una hechicera. Y nos está hablando también de la pureza moral y del orden natural de las cosas hechas. No es natural que un hombre tenga una cópula con un animal. El que ofrezca sacrificio a otro Dios, ahora estamos hablando de la fornicación espiritual, que no sea el Señor, será destruido por completo. Desde la perspectiva divina, es mejor destruir una papa mala en el costal que tener que dañar todo el costal por causa de esa papa mala. Ahora nos habla acerca de ciertas normas sociales, de justicia social. Al extranjero no lo maltratamos, porque también fuimos extranjeros en tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no los afligimos. En aquella época, ser viuda o ser huérfano era sinónimo de ser lo más bajo en la escala económica de la sociedad, de pertenecer a ese grupo. La viuda siempre quedaba desprotegida porque ya no tenía un señor, un esposo que la mantuviera. Desafortunadamente, así se llevaban las cosas en aquella época, y entonces la viuda era completamente abandonada en algunos casos y era sujeto de todo acto de caridad por parte de la comunidad de los hijos de Dios. Lo mismo los huérfanos. Habían guerras, habían situaciones difíciles que Israel debía atravesar, y muchas veces moría el papá en la guerra y la mamá por alguna razón también moría, y quedaban los niños menores de edad, en términos nuestros digo menores de edad, desamparados. Nos habla también acerca de las relaciones entre nosotros. Cuando alguien prestaba dinero, generalmente quería vivir de los intereses, de la usura. Dios entonces está diciendo tajantemente que no le preste dinero a los pobres y les cobre interés. Si usted va a prestarle dinero a una persona con necesidad, sepa que es posible que no le pague, o sepa que es posible que se demore para pagar, pero no le es lícito cobrar un interés alto sobre ese dinero, porque está contribuyendo al empobrecimiento de esa persona. Así que también las vicisitudes de la vida hacen que nosotros reneguemos contra Dios. Y Dios está diciéndole a Israel desde aquella época muy antigua: no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Bueno, las autoridades civiles de la época eran personas que Moisés delegaba por cada tribu. Eran llamados jueces. Ellos eran los que dirimían los problemas de convivencia entre el pueblo de Dios. Eran autoridades que Dios había permitido que existieran en el pueblo, pero que era el pueblo, era la sabiduría que reposaba en Moisés elegir a estos príncipes, a estos jueces, para que trayeran paz y contribuyeran a la sana convivencia. Bueno, también nos está hablando del día de descanso, de vivir una vida en justicia delante de Dios. Y está diciéndole al pueblo que no tarden en entregar las primicias de las cosechas. Lo primero de las cosechas, una parte se debía entregar a Dios, a los sacerdotes, para que ellos pudieran vivir y tener algo, ellos y sus familias, porque ellos no habían recibido herencia en la tierra prometida. Ellos siempre eran el linaje de Dios que había escogido para que les sirvan. Así que todo el pueblo tenía una responsabilidad con ellos. En ese sentido, los sacerdotes debían de recibir estas dádivas. Una cosa era la ofrenda para los sacerdotes, otra cosa era el diezmo. El diezmo era las primicias, el 10% de lo que la tierra produjera. También debía ser dado a ellos, pero ellos debían de tener un ministerio orientado a ayudar a las viudas, a las huérfanas y a equilibrar
la carga social. Que no había un Estado como tal, como hoy lo tenemos concebido. Era un gobierno muy teocrático, pero no por eso las causas sociales estaban enajenadas de la vida del pueblo. Ok, con esta reflexión que acabamos de hacer sobre este texto del libro del Éxodo, continuamos entonces con la idea que dejamos iniciada ayer acerca de la pobreza originada por causa de la injusticia y la opresión. Leíamos ayer algunos textos, de nuevo en Proverbios, y en Isaías y Zacarías también estamos leyendo prácticamente lo mismo que se está diciendo acá desde el libro del Éxodo. Aquella necesidad que tienen las viudas, los más desprotegidos de entre la sociedad, de ser auxiliados, de ser ayudados. Bueno, en tercer lugar, hoy vamos a hablar de una circunstancia bien particular que es también expresado en la Biblia como causa de pobreza. Veamos entonces en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, el versículo 17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Ya estoy explicando que estas referencias al huérfano y a la viuda están haciendo en general referencia a las clases más vulnerables, a las personas más vulnerables de entre la sociedad. Pero está diciendo que aprendamos a hacer el bien. Llama la atención esta amonestación del libro de Proverbios. A mí no me dicen que aprenda a leer si yo ya sé leer. A mí no me dicen que aprenda matemáticas si yo ya sé matemáticas. Me parece que aquí el autor está partiendo del principio de que el pueblo de Dios se había alejado tanto de la norma divina que era necesario decirle en estos términos tan crudos: aprenda de nuevo a hacer el bien. Porque advertía el autor sagrado que el pueblo de Dios solamente sabía practicar el mal, hacer el mal. Y me parece que allí tenemos nosotros un elemento importante de reflexión acerca de la pobreza. Si nosotros practicamos el bien, ya hemos leído algunos textos que dicen que Dios va a traer justicia a nuestras vidas. Y nosotros debemos practicar el bien en dos sentidos: con el prójimo, con Dios, con el prójimo como con nosotros mismos, y también con Dios. Allí cobra todo el sentido que los primeros dos mandatos de la ley de Dios sean amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor es justicia. El amor es tener misericordia. El amor es poder mirar la situación del otro. El amor es no considerar mío lo que yo estoy administrando para Dios. Llama la atención en la forma en que Dios le enseñó a Israel a vivir en paz, y era el año del jubileo. En el año del jubileo, los cultivadores no podían tocar la tierra descansaba, porque la tierra necesita descanso. Así que cada 7 años, los que sembraban diferentes productos en la tierra no podían tocar la tierra, debían dejar que la tierra descansara y vivir de la provisión, del ahorro que ellos habían hecho. Ahora ya estamos adentrándonos en otro concepto: ser previsivos, vivir con sabiduría, ahorrar, no gastar más de lo que tenemos, no gastar más de lo que Dios nos da como retribución justa al trabajo de nuestras manos. ¿Y quiénes podían entrar a la tierra y quiénes podían tomar los frutos de la tierra? Los pobres. Ellos entraban libremente a cualquier plantío y podían llevarse hasta saciarse lo que estuviera en el piso, lo que ya hubiera caído de los árboles. Inclusive tomaban el fruto que los árboles estuvieran dando, porque era el año del Señor, era el año de la compensación.
Si usted debía dinero ese día séptimo, ese año séptimo, tenía que haber paz entre usted y su acreedor, o viceversa. Si usted tenía un asunto pendiente en ese año, todo el mundo debía quedar a paz, entregar las cosas a Dios, volver a empezar. Así que Dios ponía allí un límite a las condiciones, a la ambición comercial, a la pretensión egoísta del hombre de enriquecerse. El que realmente quería satisfacer a Dios con una vida ejemplar. Entonces, el séptimo año, si yo tenía una hipoteca, si había recibido en prenda el predio de alguna persona que me debía dinero, yo debía regresarlo. Esa era la justicia de Dios, porque estamos en el año del jubileo, el año de la justicia divina, el año en que todo descansa. Estamos en el reposo del Señor y todo vuelve a empezar. Yo creo que si nosotros mínimamente tomáramos hoy en nuestros días algunas de estas orientaciones divinas para la convivencia social, seríamos una sociedad muy próspera. Hubiera realmente justicia social. Pero lo que vivimos es un caos. Vivimos en medio de brujos, en medio de adivinos. Las redes sociales y los medios de comunicación están hablando permanentemente de doctrinas satánicas, de ideologías de género. Se está haciendo publicidad y se está haciendo difusión amplia de ideologías como el comunismo, el socialismo, todo este tipo de cosas, que lo único que buscan es ofrecerle a los pobres soluciones que nunca van a tener, hacer que los pobres dependan cada día más del Estado y ellos apoderarse del Estado como su fuente de ingresos. Ellos no trabajan, ellos en teoría administran el Estado, pero un Estado que siempre debe ser pobre, porque ese es el caldo de cultivo para que pueda subsistir el comunismo y el socialismo. En primer lugar el socialismo y en segundo lugar el comunismo, con una expresión más allá de lo que, pretendía o de lo que dice el socialismo que debe ser. También hay una referencia bíblica en el capítulo 28 de Proverbios, en el versículo 19. Vamos a ver qué nos dicen. 28 y 19. Nos está hablando: el que labra la tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. La vanidad. Es vanidad. Yo le recomiendo que haga usted una lectura al libro de Eclesiastés, donde habla de que todo es vanidad bajo el sol. Todo finalmente es vanidad. Aquella pretensión de enriquecernos, de tener bienes en este mundo, de conseguir ese nivel de bienestar asociado a la idea de felicidad, eso es vanidad. Hasta tanto el hombre no entienda que su única riqueza está en Dios, que ya es un hijo de Dios, que tiene una vestidura blanca sobre sí y un anillo real en su dedo, que vive y es ciudadano del reino de los cielos, y por tanto, como príncipe del cielo en este mundo, tiene autoridad para sanar los enfermos, tiene autoridad para echar fuera a los demonios, tiene autoridad para decirle a las circunstancias adversas que se desaparezcan y se vayan de su vida. Desafortunadamente no tenemos autoridad sobre las cosas que nos acorralan, sobre las circunstancias que nos dominan y nos quitan la paz. Somos marionetas de un gran titiritero hábil llamado Satanás, que manipula nuestras vidas a través de las convenciones sociales, a través de la lujuria, de la hechicería, a través de ideologías, a través de el afán desmedido
por superar un estado de pobreza temporal, que cada vez nos aleja más de la realidad de Dios en nosotros, y que nosotros debíamos comprender a Dios como nuestra verdadera riqueza. Si usted y yo realmente creemos que primero deberíamos de seguir y buscar al reino de Dios y su justicia, y que lo demás será añadido, todo lo tenemos y todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece y nos provee. Ese es el Evangelio. Y el reto para la razón humana es llegar a comprender y a entregarse en fe a esa vivencia. Dios nos está exhortando permanentemente a no cultivar la ansiedad en nuestro corazón. Nos está diciendo siempre que no ganamos nada con nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones respecto a la solución de los problemas que tenemos. Sí nos invita el Señor a ser sensatos. Acabamos de acercarnos ahora a dos conceptos que hacen que nosotros tengamos lineamientos divinos de conducta y de responsabilidad en términos de mayordomía, de administradores. No gastar más de lo que tenemos es un principio fundamental. No endeudarnos más de lo que podemos pagar. No hacer esfuerzos de inversión que no sean realmente medibles, científicamente factibles, y menos cuando esa inversión se va a hacer con capital prestado, con capital ajeno. Pues si lo pierdo, perdí mi plata. Pero si voy a hacer un proyecto con plata prestada, si pierdo o no me sale bien, perdí la plata de otro. Y me cuesta pagar 200 millones de pesos, prácticamente. Si yo me gano 1.600.000 cada mes, ¿cuánto me demoro para pagar 200 millones teniendo en cuenta que yo necesito mínimo la mitad de mis ingresos para vivir? Así que eso hace que yo tenga que ser supremamente cuidadoso de lo que voy a hacer. La ciencia ahora provee muchas formas de pensar, de calcular, de avisorar los riesgos, de prevenirlos. No es como antes que se manejaban las cosas muy desde el azar. Ahora es posible medir y ahora es posible tener una dimensión más clara del nivel de riesgo que se va a asumir en cierto tipo de inversiones. Tenemos que tener inteligencia aplicada a esas disciplinas. Si no tenemos ese nivel de inteligencia, podemos asesorarnos de quienes sí lo pueden hacer por nosotros. Y cuando ya tengamos esto dimensionado, definitivamente el paso siguiente es ponerlo en manos de Dios. Si quieres tú que yo haga esto, científicamente es posible. Es factible que yo pueda acceder al dinero por mi capacidad de endeudamiento. Pero si está en tu voluntad, Señor, ¿será que mi corazón se va a dejar seducir por este proyecto y voy a terminar yo amando más este modelo de progreso, de riqueza que a ti? ¿Cómo voy a beneficiar yo a mis hermanos con este proyecto? Y la pregunta más importante es, ¿cómo te voy a honrar? Y yo creo que ese es el pensamiento central de esta mañana. ¿Cómo estás honrando a Dios con tu trabajo? Ayer hablábamos de la manera en que debíamos de realizar el trabajo. Debemos de realizarlo con un corazón alegre, como si estuviéramos sirviendo a Dios y no a los hombres. Hoy estamos preguntándonos en esa misma línea, ¿de qué manera estamos honrando a Dios? Una cosa es que a usted, un empleado, le cumpla estrictamente con lo que usted espera que él haga.
Dice la parábola de los talentos, que el que recibió 5 talentos devolvió otros 5 talentos como fruto de su administración. Eso era mínimamente lo que tenía que hacer, porque era para eso mínimamente es que fue designado. Eso es muy diferente a honrar a Dios con mi mayordomía. A honrar a Dios. ¿De qué manera puedes honrar o estás honrando o quiere Dios que lo honres con tu trabajo? Si tienes un corazón alegre, un corazón agradecido cuando lo estás haciendo. Hay un criterio de justicia en el desempeño de tu trabajo. Si eres ingeniero, si eres calculista, estás presionado por el capitalista para que hagas un diseño con el menor costo posible en materiales. Y tú subestimas las cosas y dices, yo podemos hacer esto con esta cantidad de hierro, con esta cantidad de materiales, y subestimas la resistencia y puede ocasionar un caos. Aquí en Medellín hace algunos años se cayó un edificio, precisamente por eso, porque en el contrato habían estipulado un costo de la construcción de $1 y querían hacer la misma construcción con 40 centavos. Esa ambición no es justa. ¿Cómo estás honrando a Dios con tu trabajo si tú eres juez? Si tú eres un abogado, estás en la autoridad moral de defender una causa que no es defendible. Si tú practicas el derecho penal y una persona viene y te confiesa que mató a alguien con alevosía, con premeditación, ¿cuál es el argumento para defender eso? En justicia. ¿Cuál es la posición tuya como profesional del derecho? Vamos a negociar. Reconozca su culpa. Digámosle al juez que nos acogemos a sentencia anticipada y tratemos de aminorar la pena. Pero es justo que usted pague por lo que hizo. O por el contrario, vamos a buscar testigos falsos, vamos a desdibujar la realidad y vamos a tratar de venderle la idea al juez o al jurado, no sé en cuál sistema de justicia esté ejerciendo, que este hombre que sé que es un asesino, por el contrario, debe ser visto como una mansa paloma. ¿Cómo estás ejerciendo tu oficio? ¿Estás honrando a Dios allí o estás sirviendo al sistema? Tu criterio cuando eres médico y te dicen que tú no puedes formular única y exclusiva, sino única y exclusivamente estos productos, a sabiendas de que lo que el paciente necesita es otra cosa. ¿Qué estás haciendo tú? Lo mismo he ido a consultas médicas donde el médico se abre y me dice, mire, obispo, yo no puedo formularle lo que usted necesita porque el sistema no me permite. Pero aquí en una fórmula aparte le voy a decir lo que realmente usted necesita. No puedo hacer más. Discúlpeme, pero eso es lo que usted necesita. Ojalá usted lo pueda conseguir o su Dios se lo provea. Así me han dicho muchas veces. Pero hay honestidad y hay justicia de parte de ellos. Hay otros que no. Hay otros que guardan silencio. ¿Cuánta justicia hay en lo que tú haces? ¿Cuánta justicia hay cuando tú vives de la renta y prestas dinero a interés desorbitante? ¿Cuánta justicia hay cuando con tus mentiras estás vendiendo una imagen que no corresponde a la verdadera imagen que a lo que somos? Bueno, la Biblia también habla acerca de falta de sabiduría y discernimiento como causa de la pobreza. Proverbios 21:17 dice, hombre pobre será el que ama el placer, el que ama el vino y los ungüentos no se va a enriquecer.
Si toda la vida te la has pasado derrochando el dinero, gastando más de lo que ganas, buscando placeres, o te has gastado el dinero en mujeres, en licor o en vanidad, comprando perfumes, comprando ropa que simplemente no necesitas, porque lo básico para ti es con humildad vestir de acuerdo a tus capacidades, eso eres tú, no estar tratando de parecer lo que tú no eres. No hay justicia contigo mismo en ese sentido. Así que eso lo condena la Escritura y es causa de pobreza. Proverbios 28:19 dice, el que labra la tierra, ya lo acabamos de leer, sacará el pan. Aunque Dios maldijo la tierra, aunque Dios enemistó la tierra, para que lo digamos de otra manera, con el hombre que cayó en pecado, como quiera que sea, la justicia divina siempre se muestra al hombre de una manera misericordiosa. Y entonces Dios dijo al hombre, Adán, con el sudor de tu frente vas a sacar el fruto de la tierra. Sí, aquí no está diciendo lo contrario, aquí está diciendo el que labra la tierra, pero con fuerza, con sudor, con sacrificio, con abnegación, con disciplina, comerá y se saciará el pan. Finalmente la tierra va a terminar dándole su fruto hasta que él esté saciado, no hasta que él se haga rico, no hasta que él consiga tantas posesiones materiales que se aleje de Dios. Dios conoce nuestro corazón, sabe hasta dónde podemos administrar con integridad y hasta dónde no. Quiero contarles algo que me ha estado sucediendo últimamente, y es que hay un grupo que todos ustedes han escuchado hablar, llamados los Illuminati. Son personas de élite en todo el mundo que están fraguando la Agenda 2030 de Brasil y que son los ideólogos del nuevo orden mundial y que son la élite que maneja, quita, pone gobiernos y maneja los sistemas económicos de todo el mundo. Este grupo de élite busca eliminar del camino a quienes se opongan a estos propósitos. Hay muchas formas de hacerlo y constantemente en el último tiempo he venido recibiendo mensajes de personas de muy alto rango a nivel mundial en esta organización, prometiendo riquezas. Lo queremos a usted. Queremos que usted trabaje con nosotros. Usted tendrá riquezas, usted tendrá poder. Diga qué quiere, a dónde quiere llegar. Nosotros lo hacemos posible. Desafortunada o afortunadamente en mi ministerio, últimamente he encontrado personas de cierto nivel social con algún tipo de necesidades que han confesado y me han dicho, yo pertenezco a esa logia, yo pertenezco a estos grupos de la masonería y estas cosas. En procesos de liberación ha sido muy difícil que estas personas salgan de allí sin pagar un precio muy alto. ¿Quién no sucumbe a ese tipo de tentaciones? En la austeridad, en la indiferencia que muchos de nosotros tenemos que soportar al llevar a cabo este ministerio. Nadie se acuerda de nosotros. Todo el mundo asume que tenemos todo lo necesario. Todo el mundo asume que estamos re bien. Todo el mundo se deja convencer de esta filosofía, de esta forma de pensar satánica, que lo tuyo es tuyo y no le voy a dar lo mío a ningún siervo de Dios para que se enriquezca a costillas mías. Nada más satánico que un pensamiento de ese calibre. ¿Cuántos obispos en la iglesia romana, en la iglesia anglicana son masones? Son parte de los Illuminati. ¿Cuántos pastores están allí?
En Colombia tenemos un personaje en la política y forma parte del gobierno. Ahora las iglesias dicen que no es pastor, pero parece ser que sí lo fue en algún momento. Cambió la verdad de Dios por la verdad del hombre. La justicia de Dios que un día conoció y estuvo en su corazón, la cambió por una ideología socialista. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Si yo en mi ministerio le dijera a todas las personas que llegan con problemas de escasez de dinero, mire, hay una organización que lo puede bendecir, usted se alinea con ellos y tenga la plena seguridad que va a conseguir prosperidad, renombre y mucho dinero. Podría mencionarles nombres de personajes de la farándula que ya lo han hecho. Podría mencionarles nombres de futbolistas que ya lo han hecho. Generales de la República y políticos que ya lo hicieron. Pero cuando pactan con Satanás, están pactando con un mentiroso. Y llega un momento en el que Dios los entrega a la justa retribución de sus actos y Satanás los traiciona. Entonces empiezan a buscar desesperadamente quién les puede ayudar. ¿Qué pasaría si un líder religioso empieza a seducir a las personas que llegan en estado de indefensión y los orienta y los canaliza para ese tipo de actividades o de influencias? Y yo me pongo a pensar, Señor, si a mí llegan 10 personas, porque soy uno solo, ¿cuántas personas están buscando lo mismo, tocando la puerta de brujos, de hechiceros, de adivinos, de encantadores, que con toda seguridad les van a decir eso? Los van a encauzar por ese camino. Es un caos. Mirar cómo la pobreza se ha convertido en el campo de batalla, donde Satanás allí tiene un caldo de cultivo, vuelvo y repito, para llevarse las almas al infierno, en medio del sufrimiento. Todo por falta de sabiduría. Todo porque no tocamos estos temas en el púlpito. Son temas que no queremos tocar en el púlpito porque ponen en compromiso máximo la organización a la que pertenecemos. Necesitamos profetas que podamos levantar la voz sin temor a nada ni a nadie. Que Dios ayude a cada uno de nosotros a escuchar si tenemos oídos. Aquella máxima, aquel proverbio judío que Jesús respondió: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta amonestación, por esta orientación que proviene de tu Santo Espíritu. Toda injusticia social es causa de pobreza. Toda injusticia social es el reflejo de un grupo de hombres separados de tu dirección, de tu norma. Hemos creado nuestros propios criterios de justicia, nuestros propios códigos morales y éticos, y nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos querido igualarte en sabiduría, ciencia y poder. Hemos hecho, Señor, de la religión una fuente de ingresos, una fuente de riqueza. Hemos aprendido a explotar al pobre, porque sin pobres no hay ricos. Hemos aprendido a amar desmedidamente los bienes de este mundo y hemos asociado esa idea con el placer. Nos convertimos, oh Dios, en esclavos de los sentidos, gastando la bendición del trabajo de nuestras manos en prostitutas, en licor,
en sitios de perdición. Hemos sido seducidos para gastar más de lo que tenemos, tratando de estar a la moda, tratando de usar perfumes o de tener el vehículo que simplemente no podemos tener. Y nos falta humildad para reconocerlo y presentarlos como somos. Vivimos en una sociedad de alta competencia. Hay un espíritu de competencia que se ha desatado a todo nivel y que nos está llamando cada día a ser lo que no somos. Algunos de nuestros hermanos en nuestras iglesias están tratando de ser lo que no son y al mismo tiempo están tratando de ser tus hijos. Envía tu misericordia, Señor, sobre ellos para que puedan entender el error que están cometiendo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestra condición. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Los días son oscuros, Señor, y cada día más se va a poner más difícil la situación y va a ser más difícil salvarse, porque va a llegar el momento en el que realmente vamos a depender de nuestra fe. Aquella fe que viene de escuchar tu palabra que nos dice que busquemos primero tu reino y tu justicia y que lo demás nos será añadido. Aquella fe que viene de tu palabra que nos dice que no somos dueños de nuestro patrimonio, simplemente lo administramos, que debemos honrarte con el patrimonio que tenemos en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, teniendo conciencia social, y que también debemos honrarte con la práctica, la forma en que desarrollamos nuestro trabajo. Esa es nuestra riqueza, Señor. Gracias. Gracias por este mensaje de este día. Espero que lo escribas en el corazón de todos mis hermanos que lo están escuchando. Que nos des la humildad necesaria para ser felices con lo que tenemos. Porque nuestro gran amor está en el cielo. Que podamos ser como el ángel que enviaron a esta ciudad a barrer sus calles. Que tiene un corazón alegre, complacido, porque está en comunión contigo, haciendo tu voluntad. Igualmente aquel ángel que lo mandaron a gobernar sobre ese imperio más grande en la tierra. Este ejemplo ideal, esta parábola, nos lleva a entender que la verdadera naturaleza santa, tanto en los ángeles como en nosotros, debe estar basada no en nuestra dignidad, en nuestros criterios de justicia, sino en el hecho de saber que somos tus hijos y que nuestro gozo y nuestra alegría está en servirte. Bendice, Señor, a estos mis hermanos. Sé propicio para ellos en este día y guárdalos. No permitas que su mente se desvíe ni a derecha ni a izquierda, y que la prudencia de tu espíritu y la sabiduría que hay en ti les bendiga, les acompañe en todo momento. Amén y amén. Mañana les espero 7 de la mañana. Vamos a entrar entonces a hablar ya de un tema un poco más específico y que creo que todo el mundo está esperando este tipo de disertación, y es la pobreza versus la ruina y cuando esto es ocasionado por maldiciones y por el poder diabólico. ¿Con qué propósito lo hace y en qué contexto se da esto? Vamos a hacer una muy breve alusión al tema porque es un tema delicado, no lo podemos agotar en 20 o en 30 minutos. Simplemente termino invitándoles a seguir nutriéndose de estos temas en nuestro taller de sanidad interior y liberación espiritual. Vamos a terminar este día en paz con nosotros mismos. Les deseo lo mejor y que Dios les asista en todo momento. Feliz día
Mañana estamos en contacto de nuevo a las 7 de la mañana. Un abrazo. Bendiciones.